Muchísimas gracias a Rafael Fernández y a Carmen por habernos invitado a compartir con ustedes algunas experiencias. La plática la vamos a dar entre mi socio Juan Musi y un servidor. En la primera parte yo, a pesar de que ustedes son expertos en la parte tecnológica, los voy a ubicar en el mundo real, en lo que está pasando en México y en el mundo. De alguna manera no son inmunes a todo lo que se está viviendo. Creo que les puede interesar esto. Además, el negocio nuestro es la información. Esta información que nosotros recabamos todos los días y sobre las cuales tomamos nuestras decisiones, la tenemos que hacer fluir primero a nuestras mesas de operación, después a nuestros asesores, desde hace algunos años a nuestros clientes, con objeto de que todos estemos en el mismo barco y que todos sepan exactamente qué es lo que están haciendo con sus dineros. Nosotros nada más vemos una parte del sector financiero que se llama Asset Management. Nuestro negocio es manejar el dinero de los clientes, nos lo confían, los conocemos, sabemos qué necesitan, los convencemos de qué es lo que deben hacer en función de sus necesidades, pero ellos toman la decisión en relación a los riesgos que quieren tomar. La mayor parte de mis clientes siempre me dicen, yo quiero que me des el máximo rendimiento sin riesgos, y en forma muy honesta le digo, llevo 47 años trabajando en esto, ese producto no lo he logrado inventar. No existe. La gente que quiere ganar más tiene que arriesgar más y tiene que saber cuáles son los riesgos que está dispuesto a tomar en función de todas sus condiciones personales. Dicho lo anterior, voy a empezar en esta presentación de 20-25 minutos y luego Juan les va a decir qué es lo que estamos haciendo en función de un nuevo negocio que vamos a montar. Acabamos de vender Somoza Finamex, lo vendimos en el mes de julio y estamos preparándonos para empezar en julio del año entrante. Nos pusieron una cláusula de non-compete y entonces estamos trabajando para mejorar todavía más lo que ya habíamos hecho muy bien. La experiencia de Somoza Finamex fue extraordinaria y creo que esta nueva experiencia que empezaremos el año entrante va a ser mejor, y por eso Juan va a decir todo lo que tenemos que hacer, toda la chamba que estamos haciendo aprovechando este año de non-compete para que realmente creemos una plataforma fundamentalmente tecnológica que nos permita ser los mejores asset managers de este país. El mundo está bien complicado. Y la complicación fundamental que estamos viviendo es que venimos de una crisis verdaderamente impresionante. La crisis del 2008 solo se compara con la Gran Depresión de 1929 y no estoy exagerando. Por ejemplo, en el 2008, nada más para darles una probadita de lo que pasó y lo que destruyó esta crisis, en Estados Unidos se perdieron 8.6 millones de empleos, que no se han logrado recuperar 5 años después. Pero además de eso, y no quiero ofender a nadie, el sistema financiero norteamericano estaba quebrado en el 2009. Esos grandes íconos, el banco más grande o la institución financiera más grande del mundo, que en ese momento era Citi, estaba tocada de muerte. Tuvo que ser respaldado con dinero del propio gobierno de los Estados Unidos para que no se fuera por el drenaje. El segundo banco de inversión más grande del mundo, Lehman Brothers, quebró y desapareció, generando una peor crisis de la que ya se había creado. Bear Stearns, la tercera casa más grande del mundo, tuvo que ser absorbida por JP Morgan, y JP Morgan también tuvo que ser apuntalado por el gobierno de los Estados Unidos. Merrill Lynch, el ícono para los que hemos vivido toda la vida en el sector bursátil, estaba quebrada, tuvo que ser absorbida por Bank of America, y Bank of America tuvo que ser apuntalado con dinero del gobierno de los Estados Unidos. Quebró el sistema financiero en los Estados Unidos. De ese tamaño fue esa crisis. Por eso después de 5 años, prácticamente 5 años, todavía no se han logrado recuperar los empleos perdidos, y apenas ahora, en octubre del 2013, empezamos a ver una luz después del túnel, y probablemente en el año 2014 ya podamos decir Estados Unidos salió de la crisis. Para salir de la crisis, lo que más ha ayudado
es que la Reserva Federal, que es su banco central, tomó una decisión agresiva, no ortodoxa, hizo algo que antes nunca se había hecho, y esto evidentemente tiene peligros, y es crear una serie de estímulos monetarios que en forma muy sencillita consisten en emitir dinero y comprar bonos emitidos por el propio gobierno de los Estados Unidos o los bonos que emitieron estas instituciones que estaban quebradas y que tenían garantías hipotecarias. Lo hizo con la intención, primero, de quitar de los balances de los bancos todos esos bonos hipotecarios y que en lugar de tener bonos tuvieran dinero para prestar, y en segundo lugar, comprando los propios bonos del Tesoro, hacer que el precio de los bonos en general subiera para que las tasas de interés cayeran y así lograr dos objetivos: prestar dinero, pero prestarlo barato. Las tasas de interés se bajaron, primero la de referencia de corto plazo que pone la Fed al 0%, como decía antes, llevo 47 años en este negocio, jamás había visto la tasa de interés de referencia de 0 a 0.25, la habíamos visto en Japón, en algunos otros lugares, nunca en Estados Unidos, pero además el bono de 10 años llegó a estar a niveles por debajo del 2%. Con esto todos sabemos que cuando hay dinero barato es el mejor estímulo para la economía. Los empresarios, los individuos, con dinero barato nos atrevemos a pedir prestado. Muchos para hacer cosas inteligentes, otros para hacer estupideces, pero todos le entramos cuando el dinero es muy barato. Y eso es precisamente el ambiente que ha querido lograr la Reserva Federal en estos 5 años y ha sido tremendamente exitoso al grado que Estados Unidos empezó a estar en números negros a partir del 2010. Pero ojo, se han emitido 3.6 trillones de dólares. Es lo que tiene en su balance la Reserva Federal de bonos que ha venido adquiriendo en este tiempo. Hoy todavía, al día de hoy, la Reserva Federal sigue comprando 85 mil millones de dólares mensuales de bonos, emitiendo el dinero correspondiente, y esto tiene que acabar, no puede irse al infinito. El gran peligro de esta medida que se tomó es qué va a pasar en la salida, porque todos estos efectos positivos que se crearon cuando la Reserva emitía el dinero y compraba los bonos, a la hora que esto termine, pues seguramente va a tener los efectos contrarios. Por eso los mercados se ponen nerviosísimos cuando el señor Bernanke sale a hablar y todo el mundo espera que digan: oigan, ya no vamos a comprar 85 mil millones, ahora vamos a comprar 60 mil o 40 mil, y eventualmente va a desaparecer todo el programa. No ha sucedido hasta la fecha. Sin embargo, todo el mundo está tremendamente nervioso porque el gran peligro de esta política, que evidentemente no es ortodoxa, está en la salida, porque como nunca se había hecho, es algo inédito, no sabemos qué va a suceder después. Lo que sí sabemos es que el éxito de todo esto va en contra de lo que los clásicos pensaban, que la emisión de dinero a lo bestia, como es lo que ha estado sucediendo, generaba per se inflación. Pues no la ha generado. Como se ha destinado a la compra de bonos y como esto ha tardado en permear a las instituciones y de las instituciones al público, hoy, este año en Estados Unidos, que van a crecer al 1.6, 1.7% de esa economía, la inflación va a ser del 1.6%. El programa de estímulos ha sido un éxito, el peligro es la salida. Lo tienen que hacer con enorme cuidado, porque lo peor que pueden hacer en una salida atropellada es que la tasa de interés, que hoy está en mínimos históricos, tenga un brinco de repente y esto les cause problemas a su crecimiento económico y además problemas a todos los países que hacen negocios con ellos, incluido a México. A México lo peor que le podía pasar en este momento es que se subieran las tasas de interés y le dieran en la torre al ya triste y pequeño crecimiento que tenemos enfrente de nosotros. Estados Unidos va a crecer razonablemente bien este año y lo va a hacer mucho mejor el año entrante.
Sin embargo, en estos pasados 5 años no ha logrado crecer a las tasas que nos tenía acostumbrado del 3%, donde puede crear pues 300,000 empleos por mes, 300,000 empleos por mes, de tal forma que eso sí estimula una economía de consumo como la norteamericana. Hoy en Estados Unidos se están creando 150,000 empleos. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo a la mitad de su propio potencial. Eso es lo que pasa en ese continente y luego vamos a ver qué le va a pasar a Estados Unidos este año. Después, en el 2010, saliéndonos del continente americano, vamos a Europa y independientemente de que también fueron afectados por la crisis del 2008 que se generó en Estados Unidos, ellos generaron su propia crisis. En el 2009, 2010, de repente hubo países que dijeron, perdón, no les habíamos dicho, pero pedimos demasiado prestado y ya no tenemos con qué pagar. Esa fue Grecia, ese fue Portugal, ese fue Irlanda, y esto causó una segunda crisis mundial de deuda soberana en Europa. Después vino Italia y Francia, la tercera y cuarta economía de Europa, diciendo nosotros creemos que sí podemos pagar, pero no ahorita. Nos van a tener que bajar la tasa de interés y vamos a tener que reestructurar nuestros programas de pago. El problema de Europa es que no tiene una reserva federal, tiene un Banco Central Europeo, pero es un Banco Central Europeo que está dominado por los alemanes. Y los alemanes no aceptan la teoría de la Reserva Federal, no están dispuestos a entrarle a una política no ortodoxa de emisión de dinero, de que el Banco Central Europeo compre los bonos emitidos por sus socios de la Unión Europea, los 17 países que conforman el euro, y entonces Europa ha tenido que sufrir muchísimo más que los Estados Unidos porque no tiene un banco central que esté funcionando de la misma manera. Además, las decisiones en Europa se tienen que tomar por unanimidad y esto es muy difícil. Son 17 países con características distintas, con idiomas distintos, con idiosincrasias distintas, con estadios de desarrollo muy diferentes. Entonces, bueno, para lograr la unidad en este tipo de decisiones, el tiempo pasa y el tiempo pasa. Así como me atrevo a decir que Estados Unidos va a salir de su crisis en el 2014, esperando que los republicanos y los demócratas no hagan una macroestupidez en las próximas 48 horas, que yo confío en que no la van a hacer y el famoso tema del cierre del gobierno y del techo del endeudamiento lo resuelvan. En Europa el tema es distinto. En Europa la salida de su crisis va a tomar cuando menos 3 o 4 años más. Yo creo que la parte peor de Europa ya se vivió, Europa ya empezó a salir de la recesión. Sin embargo, para ver un crecimiento sostenido todavía faltan, como dije, 3 o 4 años. La probabilidad de que el euro desaparezca como moneda única ya es muy remota. Hace un par de años creo que estuvo en juego el hecho de que siguiera sobreviviendo el euro como moneda única. Hoy yo creo que eso sí va a ser posible. Sin embargo, como eso va a ser posible, también quiero anticiparles que ni Grecia ni Portugal son capaces de pagar sus deudas y aquí va a tener que llegar un momento en que los alemanes y Europa en lo general acepten las pérdidas de quitas importantes, porque si no los van a tener que expulsar del área del euro, y esto abriría también una caja de Pandora, porque no sabemos qué pasa cuando un país miembro se sale, quién va a pagar las deudas de los que se vayan, porque finalmente los tenedores más importantes de los bonos griegos y de los bonos portugueses, pues son evidentemente los alemanes y los franceses. O sea que el tema de Europa no está resuelto, lo único que podemos decir es que ya no está cayendo más de lo que ya cayó, pero su recuperación todavía va a tomar algún tiempo. Japón es un caso interesantísimo, es una nación que lleva 20 años en recesión. Yo no sé si ustedes se acuerden, hace 20 años los bancos más grandes del mundo eran los japoneses, las instituciones de seguros más grandes del mundo eran las japoneses, la moneda más fuerte del mundo era el yen, y de repente se explotó la burbuja de tener sobrevaluado todo, sobre todo los bienes raíces, y Japón entró en una recesión permanente.
una recesión donde no había crecimiento, tampoco había inflación, y esto generó un enorme malestar al grado de que ese país que llegó a ser durante muchísimos años la segunda potencia industrial del mundo, hoy ya no lo es. Hoy ya no es el segundo país más importante económicamente hablando del planeta. Ese lugar ya lo tiene China. Japón pasó al tercer lugar. En el mes de noviembre del 2012 hubo un cambio de gobierno. Entró por segunda vez al gobierno un señor que se llama Abe, no sé qué más, e inventó el Abenomics, que no es otra cosa más que copiar lo que la Reserva Federal había hecho en Estados Unidos. En lugar de luchar contra la inflación en su Banco Central, obligó a que el Banco Central se pusiera una meta para que la inflación llegara al 2%. Empezó a emitir yenes, empezó a comprar bonos en el mercado, lo mismo exactamente que ha hecho la Reserva Federal, y bueno, lo que hemos visto es que en el 2013 la economía japonesa ha repuntado por primera vez en 15 años. Es uno de los países que mayor crecimiento tiene. La bolsa de Japón es una de las que más dinero ha dado. La inflación ya empezó a subir un poquito, ya casi llegan al 1%. En fin, le están dando la vuelta con una política también no ortodoxa. Todo el mundo está contento. El yen evidentemente se ha devaluado y esto es un peligro para los países de la zona porque esa devaluación la han provocado por la enorme emisión de dinero que han tenido, pero los ha hecho tremendamente más competitivos. Aquí es a veces cuando vemos a México que la gente quisiera que el peso se revaluara, cuando todo el mundo está devaluando sus monedas para hacerse más competitivo y alentar sus exportaciones. En México llevamos 4 o 5 años con un peso muy fuerte y muchos lo aplauden y otros no lo aplaudimos porque eso evidentemente nos está restando competitividad, sobre todo con los chinos, para poder llegarle al mercado norteamericano. Pero bueno, Japón lo está haciendo muy bien. También vamos a ver cuándo termina su programa y cómo van a manejar su salida. En el caso de China, pues esto es una maravilla de nuevo país. Hace 20 años, y ustedes no me dejarán mentir, China, pues sabíamos que tenía una gran muralla, que tenía una gran cultura, que había sido un país con una influencia histórica enorme en el mundo, pero más que eso no nos importaba. Ni sabíamos qué comían los chinos, ni cómo se vestían, ni en qué gastaban. Lo que pasaba dentro de su gran muralla se quedaba en China, era como Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en China se queda en China y nos importaba un bledo qué era lo que pasara en China. Sin embargo, hoy hay 450 millones de chinos que ya se occidentalizaron en sus hábitos de consumo. Es gente que ya no quiere nada más comer arroz, que ya no aceptan vivir en una casita de bambú, que se han incorporado a Occidente en sus patrones de consumo, ya han originado una enorme revolución en los precios de las materias primas. Estos 400 millones de chinos son los responsables de los incrementos en los precios de los cereales, de los minerales, del cobre, del acero, del petróleo, del cemento. Todo este gran fenómeno de incrementos de precios es que surgió un nuevo país dentro de un gran país, pero además queda una reserva de 1,000 millones de chinos que quieren incorporarse a este proceso. Y de esta manera China, que ha venido creciendo en los últimos 10 años a tasas promedio del 9,5, 10%, ya se convirtió en la segunda potencia del mundo, es la segunda economía del mundo, pero además si siguen creciendo a tasas del 7.5, 7.6, que es lo que esperamos hacia adelante, dentro de 15 años esa economía va a ser más grande que la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. China es la segunda locomotora que impulsa al mundo y por eso tenemos que estar muy atentos a qué es lo que pasa. Si el Producto Interno Bruto en China decrece, si el consumo decrece, todo el mundo nos preocupamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son malas noticias para los demás.
pero afortunadamente ya tienen estabilizado su crecimiento para este año y el año entrante a niveles del 7.6%. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? Este año van a crecer al 1.7%, podían haber crecido al 3% este año, pero la estupidez de sus políticos, o sea, no crean que nada más los tenemos en México, ya también hemos exportado nuestro modelito fuera del Río Bravo, no se pusieron de acuerdo, entraron impuestos automáticos en enero, entraron gastos, recorte de gastos irracionales también en el mes de marzo, y eso va a hacer que esa economía este año crezca el 1.7%. Si no se descalabran en los próximos 2 días, la economía norteamericana va a crecer al 3% para el año entrante. Este es un magnífico crecimiento, porque ahí ya van a empezar a poder generar entre 250 y 300 mil empleos al mes. La mejor noticia es que la inflación está al 1.6%. Y eso le va a permitir a la Reserva Federal mantener la tasa de referencia en 0 hasta el 2015, independientemente de que los estímulos monetarios vayan a empezar a disminuir. En relación a los estímulos monetarios hay una paradoja. Si los estímulos se quitan, los mercados se asustan. Sin embargo, la noticia es muy buena porque para que se quiten los estímulos, los datos económicos tienen que ser muy fuertes. Entonces, el impacto de esto en los mercados va a ser magnífico para los mercados accionarios, pero no así para los mercados de bonos, porque la tasa de largo plazo va a tener que subir sin lugar a dudas. Está en mínimos históricos, el único camino que tiene, la tasa es para arriba, y esto en nuestro negocio es fundamental. Hoy yo les diría, si tienen ahorros de mediano y largo plazo, pónganlos en mercados accionarios, en índices bursátiles. Por favor, no vayan a comprar bonos de tasa fija a largo plazo, porque esos bonos de tasa fija a largo plazo lo único que les van a arrojar en los próximos años son pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos va simplemente hacia abajo. Pero bueno, la noticia para Estados Unidos es muy buena. En el caso de México, este año ya no hay manera de salvarlo. Vamos a tener un crecimiento chiquitito del 1.3%. Evidentemente se equivocó la Secretaría de Hacienda cuando anunció que el crecimiento este año iba a ser arriba del 3%. No entiendo cómo se equivocaron, porque era obvio que este año iba a ser malo. El 2012, el Producto Interno de nuestro país, lo vimos trimestre a trimestre, se fue disminuyendo, y la razón fundamental es que el crecimiento de la industria manufacturera en los Estados Unidos vino disminuyendo a partir del 2012. Era obvio que no íbamos a alcanzar cifras de crecimiento del 3%, bueno, pero así lo anunciaron, de tal manera que este año el crecimiento va a ser chiquitito, fundamentalmente porque Estados Unidos disminuyó su ritmo de crecimiento en el sector industrial, y ahí es donde se une la economía mexicana y la economía norteamericana. La buena noticia es que la inflación en México está abajo, 3.6% va a ser la de enero-diciembre, y esto va a hacer que las tasas de interés todavía bajen un poco más. Probablemente antes de fin de año vean que Banco de México, la tasa de referencia que ya la había bajado a 3.75, la baje al 3.5%, y esto, bueno, pues es una magnífica noticia para todos los deudores y para todos los hombres de negocios. Nuestros bonos a 10 años de plazo están al 6%, jamás habían estado tan bajos, el petróleo está a muy buenos precios, a niveles de $100, y el tipo de cambio nosotros creemos que se va a mantener más o menos a 13 pesos. Así las cosas, yo les diría, la expectativa del mundo es francamente optimista desde nuestro punto de vista. Lo que más dinero va a dejar son los mercados accionarios. Hay que tener mucho cuidado con los mercados de renta fija, pero no tenemos por qué estar tan negativos y tan apesumbrados.
México va a crecer el año entrante seguramente al 3,5%, porque hoy la tendencia del crecimiento de la economía norteamericana va al revés, porque el déficit que se autorizó va a implicar que el gasto del gobierno en el 2014 sea mucho más importante que en el 2013 y no como en el 2013 fue mucho menor que en el 2012. En fin, tenemos una perspectiva interesante hacia adelante, no hay que echar las campanas a volar, pero el mundo no está tan mal como nos lo tratan de hacer ver todos los periódicos amarillistas y las noticias, que lo que no es malo no es noticia, entonces las cosas buenas simplemente no se resaltan y las cosas malas se exageran. Con esto termino yo esta panorámica muy breve y muy completa de lo que está sucediendo en el mundo, y le pediría a mi socio, al ingeniero Juan Musi, que les dijera la pequeña chamba que tenemos enfrente para iniciar nuestro negocio y cuáles son las herramientas tecnológicas que vamos a tener que implementar para estar listos en el mes de agosto del 2014. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Rafa, de nuevo, muchas gracias por tu invitación. Carmen, les agradezco mucho, porque además de tener más o menos claro qué es lo que tenemos que hacer, como bien decía Manuel, de aquí a 9 meses, me pusiste a estudiar de más, te diría yo, lo cual te agradezco. Dividí en dos partes esta presentación y yo creo que les voy a hablar en un lenguaje sumamente sencillo, más considerando el foro. Una parte es lo que ya debe de estar en cualquier empresa que pretenda iniciar con un modelo de negocio como el nuestro, un modelo de negocio enfocado, como les decía Manuel, hacia el manejo de las inversiones, hacia el manejo de activos, pero parece increíble porque en las últimas 2 empresas en las que hemos iniciado, pues ni siquiera estas que deberían de ser un commodity o que deberían de ser áreas ya muy desarrolladas, ni siquiera uno encuentra que están completas. Y lo segundo es pues la tendencia, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos viendo, y más en un negocio en el que, si se los pudiera yo explicar de manera muy sencilla, lo tocaba Manuel, pero no profundizó por enfocarse más bien en la parte económica. Nosotros partimos de la base de que pues toda la información que se está dando a nivel macroeconómico es fundamental para que nosotros tomemos las decisiones en los procesos de inversión. Desde luego nuestro líder es Manuel, pero a través de un comité de inversiones en donde pues estamos más de 6 personas constantemente evaluando y viendo cuáles son las oportunidades de inversión, pues en función a ellas tomamos decisiones ya concretas de inversión, y todo el esfuerzo que se hace en medios, en donde ahí de verdad es que pues hace 11 años que Manuel empezó, o un poquito más, 15 años, este esfuerzo de salir en la radio y explicar un poco en términos sencillos qué está pasando, cómo eso que está pasando está afectando a las inversiones, desde luego tratándolo de explicar de manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, pero para mí lo más importante es que siempre terminamos diciendo, bueno, y dado que esto es lo que está pasando, pues esto es lo que hay que hacer con las inversiones, ¿no? Pues repetir ese negocio modelo en un negocio de inversiones en donde 100 o 200 asesores financieros estemos en el mismo canal y aquello que le estamos ofreciendo a nuestros clientes verdaderamente es uniforme, es decir, no tiene que atenderlos personalmente Manuel o Juan o el director de la Oficina de México, sino cómo llevar este gran negocio de inversiones a que pues los 200 asesores que están dentro de Somoza Mucio, Somoza Finamex o en su momento Prudential, pues sea un lenguaje congruente y todo el mundo esté enfocado en lo mismo. Les decía, dividiendo en 2 partes esta presentación, está la parte, como les decía yo, los commodities, lo que debemos de tener pues definitivamente como un área de sistema robusta. Los módulos más importantes que identificamos pues son evidentemente los módulos de promoción, ahorita explico muy rápido cada uno de ellos, gestión, que es la gestión propia de las inversiones, cómo nosotros estamos moviendo los activos, contratos, pues toda esta parte que hoy está muy de moda y que tiene que ver con el conocimiento del cliente, que tiene que ver con prácticas antilavado de dinero, que tiene que ver con que se vea una congruencia entre lo que el asesor que va a ver a un cliente
existe una congruencia entre el lugar físico, el monto que va a invertir, si es un cliente que está invirtiendo a cada rato muchas cantidades y muy grandes, ¿por qué? Si se conoce si la actividad que desempeña ese cliente es lícita, etcétera. Es un módulo que ha tomado una relevancia muy importante en los últimos años y que quizás me atrevo a decirles, hace 10 años uno podría abrir un contrato por teléfono pidiendo los datos generales y luego uno iba y documentaba la cuenta. Hoy no existe eso, hoy verdaderamente el proceso de apertura está a punto de convertirse verdaderamente en un tema muy engorroso y es prácticamente por este tema de las prácticas antilavado de dinero y conocimiento del cliente. Y evidentemente la parte del cliente, que ahí, bueno, pues es donde vienen también muchísimas oportunidades hoy con todo el tema de Facebook, Twitter, Internet, el desarrollar una aplicación que sea una referencia, en fin, ahorita entramos un poquito más a detalle en ello. Bueno, en la parte de promoción, les decía yo, evidentemente toda la parte y el equipo de ventas, pues que tenga todos estos módulos. Contratación es, de nuevo, poder llevar a cabo este proceso. Nosotros, por ejemplo, cada que Manuel va al radio o un servidor, pues salimos, damos los teléfonos, pues esto detona un número importante de llamadas de clientes que, debido a que escucharon una mención en el radio, quieren hacerse clientes. Entonces, eso detona a través de un sistema, idealmente de un CRM, el que se vaya a visitar a un cliente y lo que estábamos vislumbrando, que no logramos concretar en este último negocio de Somoza Finamex, era el que ya el asesor con un iPad o con un iPhone, y aquí entro en un tema que también tiene que ver con sistemas, que no tiene que ser a fuerza un dispositivo de Apple, puede ser un dispositivo en la otra plataforma, en la de Android, una tableta o un teléfono inteligente, pudiera ir a ver al cliente y con una función de scan pudiera escanear la identificación, pudiera escanear el comprobante de domicilio, en ese momento estar mandando al área de contratos y en ese momento estar arrojando un folio para tener un nuevo cliente. Hoy como se hace es, se va, se visita, se trae las fotocopias, regresa uno a la compañía, en la compañía se elabora el contrato y el promotor tiene que regresar, ¿no? Entonces quizás la tendencia o aquí el concepto de la movilidad y además de tener un lenguaje universal que permita a los equipos de promoción hacer un proceso de contratación de esta manera, haría mucho más eficiente la contratación. Siguiendo por la parte de administración del cliente, ¿no? Una cosa es el que llama y quiere ser cliente y luego darle seguimiento a ese cliente. El tener un módulo de nuevo vinculado a un CRM que permite establecer alertas, que se le esté hablando al cliente, que si el cliente está interesado en comprar dólares cuando, por ejemplo, si oyó que debajo de 12.80 es compra y arriba de 13.30 es venta, pues hay clientes que sí les gusta ejecutar esas inversiones. ¿Cómo hacerle para que efectivamente cuando lleguen esas oportunidades, dentro de las pequeñas crisis o volatilidades que existen en el mercado, efectivamente se lleven a cabo? Entonces, pues un módulo en el CRM que permite una correcta administración del cliente. Otro gran tema es, y viene hacia adelante, seguro muchos de los que están involucrados aquí en el negocio de inversiones ya conocen la pesadilla esta nueva que sacó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene que ver con las prácticas de ventas, ¿no? Y es el perfilamiento adecuado de los clientes, el que cada cliente esté perfilado de manera correcta. Y de repente, bueno, sentimos que aquí se incurrieron en algunos excesos porque francamente, pues no necesariamente estábamos viendo que el mercado mexicano requiriera una legislación tan inflexible, tan dura, en donde, por ejemplo, el área de análisis tiene una barrera o una muralla china con las áreas de promoción, el llamarle a una acción de una empresa un valor complejo, y para comprar un valor complejo hay que ser un inversionista con mucha experiencia detrás, en fin, una serie de cosas que, bueno, pues poco a poco iremos sorteando, pero es un gran tema y hoy los módulos de sistemas deben de estar preparados para tener un adecuado perfilamiento del cliente y a partir del perfil del cliente, el que pueda tener o no inversiones hasta cierto porcentaje en cuestiones de un poquito más de riesgo. Les hablaba ya del seguimiento, el control de alertas para hacer operaciones en los momentos claves con los clientes. Y bueno, la distribución del portafolio y rebalanceos tiene que ver con que si nosotros, por ejemplo, estamos viendo, les decía ahorita Manuel, si las tasas de interés van a subir, pues obviamente ahorita nadie quiere tener mucha exposición hacia bonos de largo plazo, que serían los más sensibles en un momento dado si viniera una alza de tasa. Si nosotros estamos haciendo para los clientes, y esto ha sido también clave en nuestro proceso de inversiones y de hacer constituir un negocio exitoso,
Lo que hacemos con el dinero propio, lo que se hace con el dinero de la casa, se replica y se hace con el dinero de los clientes. Cada quien, de nuevo, de acuerdo a su perfil de riesgo. Entonces, hay que estar continuamente haciendo rebalanceos de la posición de todos los clientes, de manera que cada quien, de nuevo, esté invertido de acuerdo a su perfil de riesgo, pero y sea congruente con lo que está haciendo, en este caso, la casa o la posición propia. El siguiente módulo es, gestión, ¿no? Como les decía, toda la parte de gestión de información, toda la parte de, pensemos aquí ya en el director, en los gerentes, en las cabezas, en las unidades de negocio, un poco la administración de clientes, ¿no? Si es un tema complicado y sensible, el, por ejemplo, no tener completamente documentado un expediente, y si en el módulo además llegó un oficio de parte de la comisión de vigilar una cuenta por alguna alerta en el tema del lavado de dinero o bloquear una cuenta, en fin, la parte de gestión tiene que estar muy al tanto de esa parte de documentación. Crecimiento de activos es fundamentalmente estar monitoreando a las áreas de ventas, pues qué tal van con respecto a sus objetivos. Las participaciones de activos es un poco también trabajar bajo objetivos, ¿no? ¿Cuánto del dinero de los clientes debe estar en renta fija, en renta variable? Ahora se están usando mucho los instrumentos derivados, ¿no? Los forwards y este tipo de productos que son un poco más sofisticados. Bueno, de mi mezcla total, de mi 100%, ¿cuánto está en cada una de esta clase de activos? Como les decía, idealmente aquí utilizando una herramienta que haga una interfaz con el CRM, pues toda la parte de agenda, seguimiento de citas, prospectos, CRM y bueno, evidentemente todo esto de la mano con el área de marketing y telemarketing. Hablaba yo de la parte de lavado de dinero, fundamentalmente un módulo de contratos, también lo suficientemente robusto para ver y tener clara la parte de conocimiento del cliente, prácticas de venta, que esto entra en vigor también, como les decía, ya en breve, todo el tema del lavado de dinero, ¿no? Que todos los asesores además cada año deben de estar certificados y deben de pasar un examen interno que los acredite en la materia, en el tema del lavado de dinero. Y bueno, desde luego, como les decía, también estar en colaboración con la unidad que recibe toda la parte de oficios por parte de la comisión y que tienen que ver con operaciones inusuales o relevantes. Bueno, al final, eso es como les decía yo, los commodities, lo que tiene que estar. Ahora, ¿hacia dónde se ven los retos principales? Y un poco aquí el análisis que hacíamos para hacia adelante, tener una mejor oportunidad y generar mucho más valor en nuestro negocio, es cómo utilizar toda la información, toda la parte de segmentación de la información, qué información tengo del cliente, independientemente de su edad, de su perfil de riesgo, qué le gusta, hasta dónde tolera los riesgos, en dónde vive, ¿no? Un poco analizar y tener todo este concepto de Big Data para aprovecharlo mucho más en el negocio. La información y todo lo que fluye, si la sé aprovechar de una manera correcta, por ejemplo, déjenme citar una campaña que fue muy exitosa. Por cada cliente que me recomiendes te hago un descuento en la comisión, o por cada cliente que me recomiendes además podrías tener una cobertura de seguro, ¿no? Todo este tema, entre más información tenga la empresa, mejor. El reto de manejar bien la parte de redes sociales. Les confieso, nosotros ahí estamos apostando ahorita mucho, porque evidentemente pues hoy la gente, uno de los canales, desde luego, pues es llamar por teléfono, al teléfono que uno da, pero hoy hay mucho más tráfico. Leía yo, y es parte de lo que te decía Rafa, que me pusiste a estudiar, por ejemplo, en un minuto se detonan más de 200 millones de mails, pero también en un minuto se ponen más de 100 millones de twitters alrededor del mundo. En un minuto hay más de 200 views en Facebook, 200 millones, perdón, de views en Facebook. En un minuto se venden algo así como $150,000 por Amazon, nada más por Amazon. Al mismo tiempo, en un minuto se cometen 25 fraudes, ¿no? Hay 25 operaciones que implican un quebranto financiero. Entonces, toda esta parte que evidentemente hoy está creciendo muchísimo, nosotros en el negocio de inversiones, creo que también interpretándola bien, podemos evidentemente darle un giro al negocio. Fundamental tener una buena página de internet, tener un buen blog de internet. Nosotros que estamos en el medio financiero, mi sueño sería que nuestra página fuera como que el punto de referencia. Quiero ver cómo van los mercados, quiero ver cuáles son las notas financieras más importantes del día. Que eso lograra ser mi sitio de internet el día de mañana,
un poco el equivalente a un Bloomberg, ¿no? Que alguien quiere consultar tipos de cambio, tasas de interés, índices bursátiles, evidentemente los precios de algunas acciones que uno tiene en el portafolio. El lograr hacer eso con la página de internet y luego entender que el app tiene que ser completamente distinto a la página de internet y tener este concepto de movilidad y de universalidad en donde corra en cualquier plataforma, no solo en la de, como les decía, en la de Mac, sino también en la de Android. Por último, realmente con lo que yo quiero concluir, porque además ya se terminó el tiempo, es pues cómo la evolución de este negocio ha cambiado al punto de que nosotros el día de mañana, como les decía el licenciado Somoza, si en 9 meses arrancamos una nueva plataforma de negocio, no solo debemos de estar preparados hacia adentro de la empresa, sino todos los conceptos de los que ya les hablé, de movilidad, todos los conceptos de los que ya les hablé de tecnología, de tener información en línea, práctica, y entendiendo que todo mundo evidentemente tiene sus responsabilidades y su tiempo ocupado, pues cómo aprovechar y cómo sacarle mucho más jugo a toda esta parte de Facebook, de Twitter, de Internet y desde luego pues de las aplicaciones móviles. Por mi parte, Rafa, es todo.